Tenemos a otro invitado acá que es imposible no ligarlo a uno de nuestros panelistas porque los dos escribieron libros que acaban recién de salir. Este que ya en Última Mirada lo reseñamos incluso con Daniel Mansuy, Salvador Allende, La Izquierda Chilena y la Unidad Popular, y el de Noam Titelman, La Nueva Izquierda Chilena, de las marchas estudiantiles a la moneda, en el flujo que llevó al Frente Amplio a justamente el Palacio de Gobierno. Gracias por estar acá, Noam. Es difícil hacer un libro que es siempre un recuento de memoria más una proyección cuando se lleva tan poco de tiempo y además están pasando cosas tan rápido. Sí, sí. No, muchas gracias por la invitación y además estoy muy honrado de compartir este panel con un librazo como el de Daniel, que acabo de terminarlo. Tengo varias preguntas y comentarios, después lo podemos ver si sale naturalmente. Espero que no notas a pie de página, porque si no, no vamos a terminar nunca. No, es un ebook, lo compré, me pasé al formato digital. No, de todas maneras, es un libro que está escrito un poco sobre la marcha, porque obviamente la nueva izquierda todavía se está haciendo. Y trato de decir eso en el libro, ¿no? Es un conjunto de reflexiones que trata de escribir un momento de la historia reciente, además en una montaña rusa que hemos estado viviendo los últimos 5 años. A eso me refiero, claro. Y creo que había harta demanda por eso. Pero claramente, de hecho, el capítulo final trato de decir algo así como que es una conclusión provisoria, porque es una noticia en desarrollo que es exactamente la nueva izquierda chilena. Y dime, antes de pasarte a Daniel, dime, Noam, ¿te preocupa la vorágine en lo que se ha convertido un poco este grupo de personas que desde la educación salen al gobierno y con todas las cosas que tú lees día a día, semana a semana, por cosas que pasan, etcétera? ¿Qué tanto de eso, para reseñarlo dentro de un frame, la nueva izquierda chilena, qué tanto de eso es algo que uno puede ver como una lógica coherente hacia el futuro versus situaciones que llegaron y pasaron y hubo que empezar a meterle fierro, bueno, de la mejor manera que se podía y no muchas veces sale bien? Claro. No, yo diría que una de las tesis del libro, y que de hecho una de las cosas que recalca la presidenta Bachelet en su prólogo, es justamente algo parecido a lo que tú dices, que es que fue tan rápida la vorágine, fue tan rápido, digamos, la llegada a la moneda, que hay muchas reflexiones importantes que son necesarias al momento de gobernar, que no terminaron de decantar completamente. Y lo digo con bastante autocrítica, ¿no? Hay cosas que a mí me parece que el Frente Amplio no ha terminado de resolver, digamos, sobre su identidad, sobre lo que es, sobre lo que busca, lo que pretende. Y de hecho, una de las cosas que argumento es que, más allá, digamos, de las autocríticas personales, no, pues, por favor, yo entiendo que hay un rol en esas autocríticas personales, pero me parece mucho más interesante los espacios de reflexión. Y de alguna manera esta es una generación que supo muy bien cómo ganar elecciones, pero a lo mejor no entendía tan bien por qué funcionaba lo que funcionaba. Y en ese sentido, en un tono inusualmente optimista, digamos que las últimas 2 derrotas, la del plebiscito de 4 de septiembre, la del 7 de mayo, pueden ser una oportunidad, porque es difícil detenerse a reflexionar cuando uno va ganando. Y quizás después de estas 2 derrotas hay una oportunidad para hacer esto, que es una reflexión colectiva, no se trata de un par de lumbreras que se le ocurra la respuesta. Veamos lo que dice el colega escritor. Sí, no, muchas gracias, muy buenas noches. La pregunta siguiente, tú has decidido un poco ser la conciencia crítica de tu generación, que es muy bienvenida, digamos, porque efectivamente estando en el gobierno cuesta hacer esto. Y mi pregunta para ir al hueso, porque el tiempo siempre escasea, es ¿cuánto crees tú que al Frente Amplio le afectó, por decirlo así, una falta de reflexión histórica, ¿no? Porque en el origen del Frente Amplio hay una crítica muy severa a la concertación, ¿no? Y uno lo puede ver, digamos, en la facilidad con la que prendió la consigna, no son 30 pesos, son 30 años. Y también, digamos, una idealización, la voy a llamar así acá, pero tú por favor puedes discutirlo, ¿no?, de la Unidad Popular y de Salvador Allende en particular, y que les ha pegado cuando están en el gobierno porque no hubo esa reflexión histórica suficientemente, creo yo, suficientemente sesuda, suficientemente decantada, como decías tú. ¿Cuánto crees tú que hay de eso, digamos, de que la crítica a los 30 años y a la concertación fue muy rápida, incluso muy frívola, diría yo, por momentos?
Bueno, te agradezco lo de conciencia crítica, no creo que me dé para tanto. Uno hace lo que puede, trata de escribir, reflexionar, pensar, pero efectivamente un punto importante, y de hecho me parece fantástico. Hay una cita que tú pones en tu libro de Mulián sobre la falla de los intelectuales durante la UP, y me permito además recomendar un texto muy bueno de un amigo mío, Rodrigo del Río, donde habla del rol que jugó Enrique Lin en la UP, que también tenía esta dificultad de encontrar el tono adecuado, de reconocerse en una vereda, ¿no? Yo no pretendo ser algo que no soy, yo estoy hablando siendo parte de esta generación, pero también con una cierta distancia crítica, ¿no? La posibilidad de ver qué cosa se hizo bien, qué cosa se hizo mal, pero tratando de mejorar el proyecto, no digamos la capotera barata, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, creo que hay una pregunta por el debate doctrinario, que es una de las cosas que discuto en el libro. Y suena a veces medio esotérico hablar de ideología, porque la ideología no es con lo que uno gana elecciones, ¿no? Normalmente la gente no vota por ideología. Pero una vez cada tanto tiempo llega la historia, digamos, con H mayúscula, ¿no? Y hay que tomar decisiones importantes. Y ahí es cuando, por Dios que es importante tener esa guía, grandes guías, que eso es finalmente la ideología, ¿no? La ideología no es un programa de gobierno. De hecho, yo diría que cuando uno llega a gobernar tiene que ser gobierno de todos los chilenos y de todas las chilenas. Eso muchas veces significa incluso querer más a ese pueblo que a tu identidad, a tu ideología, a tu historia. Pero esa ideología sirve para saber, por ejemplo, cuando uno tiene que discutir cosas como una nueva constitución, ¿dónde está el límite, ¿no? ¿Dónde están los puntos que son, digamos, intransables en la negociación? Porque si no, todo parece intransable, todo parece urgente, todo parece importante. Y me parece que esos tipos de reflexiones fueron las que hoy día hacen mucha falta, porque efectivamente luego de lo que ocurrió el 4 de septiembre hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo Pero se entonces responde tú a estás eso? de acuerdo, Noam, con uno de los planteamientos de Daniel, que es que esta generación que está en el gobierno, la del Frente Amplio, tiende más bien a tener una idea de lo que fue la Unidad Popular sin conocerla bien y sin haber leído la, digamos, revisión crítica que hacen los propios socialistas de ese periodo. A propósito de que tú mencionas a Mulián, Daniel también menciona a Manuel Antonio Garretón. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, yo diría que esa quizás es la principal diferencia que tengo con el libro de Daniel. Yo creo que hay dos posiciones sobre qué fue exactamente la Renovación Socialista. Yo diría que hay una posición que es la que defiende muy bien Daniel en su libro, que es básicamente entender la Renovación Socialista como un equivalente a los movimientos, digamos, de New Labour o de Tercera Vía en Reino Unido. Y en ese sentido, para traerlo a Chile, sería que los únicos herederos verdaderos de la Renovación Socialista serían, digamos, el ala autocomplaciente de la Concertación, para poner en esos términos. Yo creo que hay buenas razones para no estar de acuerdo con eso. Para empezar, una de las dificultades que hay con esa idea es que ni Mulián, ni Garretón, ni Arrate están en ese mundo. Entonces, una de las cosas que trata el libro es de explicar por qué podría ocurrir eso, pero me parece que es una de las dificultades de ver la Renovación Socialista como solamente eso. Y más bien yo diría que la Renovación Socialista fue un movimiento de muchas vertientes, que tuvo muchas hijas, ¿no? Una de ellas puede ser la hija, digamos, de la vertiente más autocomplaciente de la Concertación. Pero por cierto que la Renovación Socialista fue importante también para la versión autoflagelante de la Concertación y para la nueva izquierda del Frente Amplio. Y diría que esta ha sido mi posición. No todo el mundo del Frente Amplio está de acuerdo conmigo, pero yo más bien diría que el Frente Amplio es profundamente renovado. O sea, el Frente Amplio, si es que tiene una crítica importante que hacerles, que quizás le falta el otro elemento, el elemento más popular nacional, por poner un nombre, pero más bien diría que el Frente Amplio tiene un componente, sobre todo el Frente Amplio, en el libro discuto la idea de un segundo Frente Amplio, que el Frente Amplio que nace a partir del acuerdo de noviembre de 2019, ese Frente Amplio que el Frente Amplio que hoy día está gobernando, digamos, es un Frente Amplio que yo diría que tiene mucha conexión con esa renovación socialista. No por nada, Manuel Antonio Garretón incluso apareció en la franja de Gabriel Boric para las presidenciales. Noam, justamente tú aquí analizas mucho doctrinariamente el Partido Comunista, Revolución Democrática, el Partido Socialista. La verdad es que estableces que hay bien pocas diferencias ideológicas entre el PS y Revolución Democrática, ¿no? Como que realmente están muy alineados ideológicamente. ¿Tú crees que con este año y tanto de gobierno, la mirada que tenía el Frente Amplio tan crítica de los años de la concertación, digo acá los 20 años de concertación, no los 30, que incluyen por supuesto el gobierno del expresidente Piñera, que no fue de la concertación, ha cambiado, ha variado, especialmente porque, como comentábamos acá, los dos subsecretarios nuevos que acaban de cambiar para situaciones gravísimas, redes asistenciales, previsión social, son dos hombres de la exconcertación de otra edad, digamos, de 70 y tantos años, y también por la figura de Michelle Bachelet, que tú le das un papel bien importante en tu libro, prologándolo, y que hoy día parece ocupar un papel bien importante para el presidente Boric.
Sí, para mí hay una frase del presidente Boric que resume esto bastante bien. Cuando fue candidato para la segunda vuelta y se dirigía al Consejo General de la Democracia Cristiana, en su carta decía algo así como: la soberbia generacional es una mala consejera y a los proyectos hay que medirlo, a los proyectos políticos, por la capacidad de mejorarle la vida a las personas. Yo creo que eso de alguna manera precede todo lo que ha sido el gobierno, y efectivamente uno de los puntos centrales del libro, siguiendo un poco las reflexiones de Manuel Canales, la idea de que a partir de 2011 en realidad hay dos luchas generacionales. Hay una lucha generacional más bien en la élite política, una lucha entre la generación frente amplista, para ponerle un nombre, y la generación de exconcertación, que en algún sentido intoxican los debates de la centroizquierda y de la izquierda. Y más allá de que efectivamente yo no encuentro diferencia ideológica importante, claramente hay un mar, digamos, de tensiones y de peleas que se fueron acumulando en esta década, pero creo que hoy día están agotadas, porque para la mayoría de los ciudadanos la verdad importa bastante poco el año de nacimiento de tal o cual dirigente. Y yo creo que esa digamos, tensión generacional de la élite está muy enclaustrada ahí y tiene poco que decirle a la mayoría de las personas. Pero el Frente Amplio, el Frente Amplio ve de otra manera la exconcertación genuinamente, porque también otros dicen, no, la verdad es que los tienen que poner porque, bueno, es la gente que tiene la experiencia y ya no pueden, digamos, seguir con la curva de aprendizaje, como se dice, pero o hay un diálogo intergeneracional que es real y no solamente como, bueno, vamos a poner a la gente que tiene la experiencia. No, yo creo que, a ver, es un proceso duro, difícil, yo creo que hay mucha reflexión pendiente, para ponerlo en esos términos, pero además hay otra cuestión, que es que si el Frente Amplio, digamos, ¿qué es lo nuevo de la nueva izquierda, en otras palabras? Si es simplemente un recambio de elenco, entonces en realidad, bueno, el recambio de elenco se puede hacer de muchas maneras distintas. Y yo creo que la presión, digamos, que siente el Frente Amplio en este momento es demostrar que es más que un cambio generacional o de elenco. Y yo creo que lo es. Yo creo que hay ciertas ideas que son particulares del Frente Amplio. Por ejemplo, la idea de las nuevas izquierdas de que no existen luchas primarias y secundarias, que era una idea que existía en la izquierda tradicional, no solamente la del Frente Amplio, sino que en las distintas nuevas izquierdas se entiende que hay distintas desigualdades en la sociedad, por ejemplo, las desigualdades de género, de las discriminaciones, también de la diversidad sexual, de género, de la lucha antirracista, y que son igual de importantes, digamos, que las desigualdades económicas. Ese tipo de ideas y de convicciones, que además en el libro muestro cómo se reflejan en términos de la identidad del sujeto político que se escribe en las declaraciones de principio de los partidos, es algo que creo que viene a aportar esta nueva izquierda y que en su mejor versión, digamos, se complementa también con los debates de la izquierda tradicional. Entonces yo creo que sí ha habido un proceso importante, pero todavía un proceso que falta mucho, ¿no? O sea, yo creo que eso que hablábamos de las reflexiones que falta decantar, por cierto, esta es una de ellas. ¿Y cuánto conecta esa falta de decantamiento que mencionas tú con el presidente la semana pasada en el aniversario de Convergencia Social dijo, ojalá sea el último? Sí. Y después las reacciones del Frente Amplio fueron, sí, lo vamos a conversar, quizás no nos podemos precipitar, estamos en el segundo año de gobierno. A las personas, la verdad es que no quiero ser odioso con nadie, pero la diferencia entre comunes, digamos, y Convergencia Social, probablemente nada, digamos, honestamente, cero. Ni siquiera yo sé si las podría describir. Efectivamente, entonces, o sea, digamos que hay un problema ahí, ¿no? Porque el presidente necesita una coalición ordenada para poder gobernar y su propia coalición tiene que ya está fragmentada en sí, después tiene muchos problemas fuera de ella. Eso es un problema de inmadurez política, de falta de identidad política. Está conectado en parte también, por favor, aquí el paralelo siempre es muy complicado, ¿no? Pero el presidente Allende también tuvo mucha dificultad con su propia coalición. ¿Cómo lees tú que el presidente, que está en el gobierno, que está en la moneda, que tiene una responsabilidad enorme, les pide algo a sus partidos y la verdad es que lo quedan mirando con cara, bueno, sí, lo vamos a estudiar, quizás el próximo año evaluamos la posibilidad de... Sí, sí. Es raro, ¿no? No, bueno, estoy de acuerdo, además porque me parece, yo voy a declarar abiertamente, yo creo que deben funcionarse los partidos del Frente Amplio. Creo que, como tú bien decías, para la mayoría de las personas ya son un partido, digamos, no habría mayor novedad en esa fusión. Pero además, y quizá ahí volvemos a la cuestión del debate doctrinario. O sea, si hay tres partidos que doctrinariamente son muy parecidos, ¿cuál es el sentido de que estén separados? Si no hay ninguna diferencia, digamos, fundamental entre ellas. Y yo creo que uno de los desafíos que se presenta es cuando hay una ausencia de esos debates doctrinarios, que muchas veces la pregunta por a dónde vamos se reemplaza por quiénes somos. Y yo creo que la exacerbación, digamos, de los aspectos identitarios de partido tiene que ver con eso. Ahora, también hay elementos prácticos acá. Hay muy pocos ejemplos de fusiones de partidos que se hayan hecho, digamos, amistosamente. Primero porque para el militante... digamos, Primero porque para el militante de base que tiene, digamos, 20 chapitas y que ha hecho vida de militante en la sede partidaria,
O sea, la militancia no es solo un tema racional, hay un tema de guata, de corazón, y nunca va a estar de acuerdo con hacer fusiones. Segundo, hay una parte menos noble de esto, pero los liderazgos caudillescos locales, digamos, dicen aquí me van a venir a ordenar la casa con esta fusión. Y tercero, siempre hay alguien que está más arriba que el otro y que dice, ¿para qué nos vamos a fusionar que está más abajo? Entonces, esas tres cosas hacen que sea muy poca la experiencia de fusiones que hayan sido, digamos, tranquilas y amistosas. Yo tengo la esperanza de que si es que se aprueba, por ejemplo, el anteproyecto de Constitución, va a obligar, digamos, por los hechos electorales, digamos, a hacer esta fusión. Yo espero además que se dé en un marco de debate, porque además hay una oportunidad interesante, ¿no?, de pensar este partido nuevo, el Partido Frente Amplio, con más profundidad, digamos, con más contenido. ¿Y cuán atados están los partidos del Frente Amplio, lo voy a decir así, a las manifestaciones patológicas de la política de la identidad? Digamos, porque uno puede discutir la política de la identidad y cada una de las reivindicaciones, pero eso tiene una manifestación patológica, yo creo que eso es más o menos evidente. Y parece que la negación de los partidos del Frente Amplio a ser un partido único, uno podría pensar de que tiene que ver con eso, ¿no? Estar buscando unos nichos muy pequeños y no querer descuidarlos porque es lo que tengo. Mira, yo no me gusta ni creo que sea la mejor manera de describir el fenómeno que estamos viviendo, la idea de la política de las identidades. Para empezar, porque las identidades siempre han jugado un rol central en la política. Identidad de distinto tipo, ¿no? No es más identidad las identidades de género que las identidades de clase, o las identidades religiosas, o las identidades nacionales. Todas son identidades. Hay unas más universales que otras. Bueno, en ese punto tampoco estoy completamente de acuerdo, porque yo creo que la verdadera pregunta es otra. Es cuánto énfasis se le pone a lo que algunos llaman las políticas de reconocimiento de la diferencia frente a las políticas de, digamos, igualdad universalista. Pero la misma identidad puede ser vista desde una perspectiva de reconocimiento de la diferencia o desde la perspectiva de redistribución igualitarista o universalista. Entonces, yo creo que más bien esa es la discusión, y además creo que la solución es más o menos obvia, hay que encontrar un equilibrio entre ambas cosas. Pero además quiero quizás desviarme un poco de la pregunta que tú planteas, porque yo creo que hay un riesgo para esta nueva izquierda, porque esta nueva izquierda efectivamente tiene un nicho más o menos consolidado, y hay algunos estudios, por ejemplo, el de Argote y Visconti, que muestran cómo el votante de primera vuelta del presidente Boric es un votante, digamos, de 25% de primera vuelta, un votante que tiende a ser más bien de clase media emergente, urbano, con educación superior y joven. Con ese votante, digamos, este grupo alcanzó un porcentaje, digamos, increíble para su historia, ¿no?, del 25%. Pero al mismo tiempo muy lejano de ser mayoría. Y el desafío que se le presenta ahora es cómo se consolida una mayoría sin perder, digamos, a esta base original. Y yo creo que hay algunas certezas que me parece bastante claras. Hay más preguntas que respuestas quizás, pero algunas certezas claras. La primera es que si se cree que adoptando el antiprogresismo, ¿no?, como en el fondo apelando a un discurso parecido, digamos, al que hemos visto por el lado, digamos, de la reacción a las demandas de avance, yo creo que no se va a ganar nada, porque la gente siempre va a preferir al original a la copia. Entonces, yo creo que es un error pensar que la manera de crecer, digamos, es empezar a imitar al mundo antiprogresista. Pero al mismo tiempo, me parece que está el peligro de estancarse. Y la pregunta es cómo uno suma a un votante que probablemente tiene unas visiones más tradicionalistas, que tiene unas visiones distintas, digamos, al votante de nicho, duro de ese mundo. Y yo creo que ahí un punto clave es encontrar una manera de respetar estas identidades tradicionales. Lo vimos mucho en el debate constituyente con la identidad nacional, patriota. No, voy a utilizar una figura que es mi amigo, ex compañero de Tolerancia Cero durante muchos años, Fernando Villegas. Fernando Villegas, para la elección de los consejeros, escribió una columna y donde él planteaba que no sabía por quién iba a votar, dijo. Pero dijo, voy a votar por aquel que me dé la idea más reaccionaria de derecha posible. Y explicó por qué en esta columna. Y dijo, porque por lo menos tengo ahí, así lo planteaba Fernando, tengo ahí la garantía de que no va a cambiar de opinión a cualquier cosa que pase. Porque tiene una estabilidad en materia de pensamiento que no la tiene la izquierda, que varía, que se desgaja, que se forma, que se pasa un poquitito al centro. Y desde ese punto de vista yo quiero algo que tenga valor, dice Fernando, y dice, voy a escoger al más de todos los reaccionarios que pueda encontrar. Bueno, dicho eso, me quedo dando vuelta el asunto, ahora que veo tu libro, y te pregunto, a ver, ¿qué define hoy día a alguien de izquierda? Yo me acuerdo,
bueno, yo me acuerdo, no voy a mencionar a la persona, pero en la revista Análisis entrevistamos a una persona muy metida en política, un gran escritor y columnista, y en la reunión que teníamos que se llamaba Conversando con, donde estábamos todos los periodistas, y de repente en algún momento dado, no me acuerdo quién fue, le pregunta, ¿ya usted? Le dice, él le había pasado por todo, buenas partes de la izquierda dura, le dice, ¿y a usted qué le queda de izquierda hoy? Y la respuesta de él fue los amigos. ¿Qué es lo que identifica a esta nueva izquierda chilena que tú puedes decir, mira, ese es un curso, parafaseando a mi tocayo, es un curso donde tú puedes tener algún grado de fidelidad que no te va a variar en 90 o 180 grados de la noche a la mañana? Sí. Mira, uno de los puntos principales del libro es que una de las razones por las que el Frente Amplio llegó tan rápido al poder es también una de las razones por las que le cuesta tanto gobernar una vez que está en el poder. Que es básicamente, si uno mira en los años 90 y uno le pregunta a la gente, ¿usted se siente de izquierda, de centro o de derecha? Apenas un 11% diría ninguno de los anteriores. Para el 2019, 2/3 de las personas dirían ninguna de las anteriores. O sea, hoy día la mayoría de los chilenos no son como las personas que tú describías, que se sentían profundamente en una de esas tres posiciones, digamos. Entonces, uno de los desafíos que tiene la nueva izquierda es que llega en un momento muy distinto, digamos, al que teníamos hace 30 años. Entonces, en ese sentido, yo digamos, le subo la apuesta a tu llamado, porque yo creo que la pregunta es ¿qué define ser hoy día de izquierda y que le haga sentido a esa enorme mayoría de chilenos que hoy día no se identifican con la izquierda? Y yo diría que es básicamente, bueno, y en el libro lo discuto además porque hay una amplia discusión sobre esto, pero los dos ejes con los que históricamente se ha diferenciado la izquierda de la derecha es, por un lado, la discusión igualdad-desigualdad. Digamos, en la derecha en general se entiende que hay algunas desigualdades, algunos órdenes, para ponerle otro término, en general nadie quiere reconocer desigualdad como algo positivo, pero el orden yo creo que sí, mucha gente diría que puede ser positivo. Y en cambio, en la izquierda en general ha prevalecido la idea de igualdad. Y la otra, que ha sido uno de los temas que normalmente se ponen, es la idea de cambio, avance, progreso, y la idea de mantención de cierto orden, digamos, de resguardo de cierta tradición y cierta costumbre. Esas han sido en general las dos posiciones con las que uno ha ubicado la diferencia entre izquierda y derecha históricamente. Y yo diría que lo especial o lo novedoso de la nueva izquierda es que entiende además que este orden o esta desigualdad que habría que superar, no solamente económica, sino que también incluye una serie de otros espacios, ¿no? Esta idea, como decía algún profesor mío, en que antiguamente las centrales unitarias de trabajadores tenían un departamento femenino, un departamento de la juventud, un departamento campesino indígena, y que en el fondo... Igual que varios partidos políticos. Igual que varios partidos políticos, efectivamente. Yo creo que ya no tienen departamento de la mujer, ¿o no? Ya me imagino yo, espero. Yo creo que de repente había que preguntarle a alguno. Vamos a... Porque efectivamente en mi época escolar, en el Partido Demócrata Cristiano, por ejemplo, donde militaba mi papá, el Partido Demócrata Cristiano tenía departamento femenino. Bueno, eso hoy día parece inaceptable, ¿no? Sí, y en el fondo tras de eso está la idea de que no hay una lucha y las otras se subsumen en esa lucha, sino que todas pueden aparecer con igual relevancia, digamos. Y eso podría describir a las nuevas izquierdas en general. Pero una de las cosas que planteo en el libro es que hay muchas distintas nuevas izquierdas. De hecho, en algún sentido la nueva izquierda no es algo reciente, sino que por lo menos uno podría pensar desde los 80 en una nueva izquierda. ¿No? Y hay una distinción, solo para terminar, porque una otra expresión de la nueva izquierda es la nueva izquierda que yo considero también parte de ese mundo, que fue la lista del pueblo. Y la diferencia entre la nueva izquierda y la lista del pueblo, y ahí lo ejemplifico con un spot que tenía la lista del pueblo, que era la imagen de un juicio en el que el sistema, entre comillas, estaba siendo juzgado y los distintos candidatos eran los testigos en este juicio y representaban las distintas luchas. Pero detrás de eso estaba la idea de que había una relación antagónica, ¿no?, entre el sistema y los otros, y que además había como un momento parteagua en que se iba a superar esa tensión. Bueno, ese es un tipo de nueva izquierda que podríamos llamar una izquierda popular nacional, una izquierda plebeya, una izquierda que tiene como sujeto principal el pueblo. Y la otra nueva izquierda, que diría que la nueva izquierda del Frente Amplio, es la izquierda que entiende que en realidad estos cambios hay que hacerlo progresivamente, ¿no?, negociadamente, dentro del marco de la democracia liberal. Y por eso es una razón por la que yo sostengo, aunque no todos en el Frente Amplio están de acuerdo, que el Frente Amplio es una fuerza profundamente renovada y liberal incluso. Y creo que eso también explica muchas de las tensiones internas que vive en diversos momentos de su historia. Volviendo a la revisión del periodo de la Unidad Popular, el presidente Boric se ha mostrado dispuesto
dispuesto a hacerlo. De hecho, en una entrevista en Chilevisión hace 2 semanas dijo, se habla mucho de la unidad popular y yo creo que es un periodo a revisar. Y desde la izquierda tenemos que ser capaces de analizarlo con mucho mayor detalle y no solo desde la perspectiva mítica. Pero esto es peligroso porque hiere y enoja a personas que fueron protagonistas del periodo y que apoyaron al presidente Boric. Un ejemplo es la carta que escribe Manuel Launer, una carta muy dura, Premio Nacional de Arquitectura, leyenda viva del urbanismo, encargado de ese tema en el gobierno de Allende, que opina que es inaceptable pretender reducir el reconocimiento y la admiración a nivel mundial de Allende al gesto mítico de haber entregado su vida en defensa de la institucionalidad democrática. Dice que el prestigio de Allende es porque hizo grandes transformaciones, que prometió en su campaña, en pluralismo, democracia y libertad. O sea, hay ahí un acto, de nuevo, peligroso para cierto mundo de la izquierda que se toma con mucha seriedad, cómo no, lo que ocurrió entre el 70 y el 73. ¿Cómo puede ser el presidente para emprender este camino sin tampoco, digamos, herir esas sensibilidades? No, yo creo que el aniversario de los 50 años del golpe es una oportunidad para dar muchas discusiones importantes, necesarias, pero dolorosas. Y eso incluye una de las preguntas que de hecho Daniel aborda muy bien en el libro, sobre la pregunta si es que se trataría la Unidad Popular de un fracaso o una derrota. Claro. Que es una manera de decir qué tipo de autocrítica puede hacer la izquierda con respecto a lo que ocurrió durante la Unidad Popular. Y hay una gran reflexión en la izquierda sobre el tema. Digamos, no es un tema nuevo, digamos, estas peleas que acabas de describir tienen una larga trayectoria en la izquierda chilena. Todo el movimiento de la Renovación Socialista de alguna manera deriva de esta misma discusión. Y en ese sentido hay 2 peligros, ¿no? Y yo creo que un peligro que Daniel enfatiza mucho es el peligro de entender lo que ocurrió en la Unidad Popular solamente como una derrota, ¿no? No atreverse a pensar también por qué tuvo el desenlace que tuvo en términos de las decisiones que se tomaron en la Unidad Popular. Hubo liderazgos dentro de la Unidad Popular que fueron irresponsables, que condujeron a la situación que se terminó viviendo y que muchas veces incluso en contra del presidente Allende, digamos, extremaron ciertas posiciones y que de hecho el presidente Allende, como se escribe en distintos momentos, termina bastante enojado con varios de los partidos de la Unidad Popular por lo mismo. Me parece que eso es algo que hay que recoger en el análisis del debate. Pero tú compartes lo que dice Daniel, que en el fondo Allende se puso en una posición en que le hizo prácticamente imposible a la izquierda hacer después, en el tiempo, una revisión crítica de lo que fue el periodo, porque el acto que acomete es una cuestión que... Ahí hay otra diferencia, y el discurso final, etcétera. Con el libro, porque yo creo que ese primer peligro tiene un espejo en otro peligro, que es el exceso de énfasis en el fracaso y olvidar la derrota, digamos, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante siempre que ocurre un crimen entender las circunstancias que lo rodean, las decisiones que fueron tomando, incluso hacer un mea culpa como sociedad cuando hemos fallado para prevenir que eso ocurra, pero eso en ningún caso es culpa al que finalmente decidió empuñar el arma y cometer el crimen. Y yo creo que hay un peligro igualmente grande, digamos, de esa situación. Y en ese sentido también recojo algunas de las advertencias de Loner. Yo creo que en algún sentido ambas reflexiones se suman, se complementan. ¿No? Y lo que quería decir además es que la reflexión autocrítica sobre lo que ocurrió en la Unidad Popular tiene varios elementos que son hoy día hegemónicos en la izquierda. No hay nadie en la izquierda que hoy día se atrevería ni siquiera a la idea, por ejemplo, de que a decir que las transformaciones hay que hacerlas por medio de guerrillas, de vanguardia, ni nada por el estilo. Pero no solo eso, a propósito de algunas reflexiones de Alain Touraine, que murió hace poco, que planteaba que uno de sus puntos principales es que la democracia, para funcionar, no solamente tiene que ser el gobierno de la mayoría, sino que tiene que tener mecanismos de difusión del poder, que el poder concentrado siempre termina siendo un poder corrupto. Yo creo que esa idea, que en el fondo es una idea liberal, aunque a veces a la izquierda le cuesta llamarla liberal, pero es una idea liberal, creo que también es algo que empapa a todo el debate. Nadie se atrevería, por ejemplo, a desconocer la importancia de la separación de poderes, ¿no? Por lo menos explícitamente. Claro. La autonomía de los medios de comunicación, etcétera. Entonces, yo creo que esas son reflexiones que la izquierda sí ha recogido y que en particular me parece, además, el presidente Boric en particular, creo que siempre ha tenido una vinculación bien importante con la Renovación Socialista. No, solo puntualizar que la discusión fracaso y derrota, como tú bien dices, no la dio la propia izquierda en los 80, no son conceptos que inventé yo. Y yo, por mi parte, tampoco quiero decir que solo haya sido fracaso. Por supuesto que hay derrota y son como discusiones que uno debería poder dar analíticamente, que yo sé que es difícil, ¿no? Pero que debería poder distinguirlas analíticamente una de otra, ¿no? Porque los actores que estaban ahí en agosto del 73 no sabían lo que iba a pasar, digamos, y por tanto eso es lo que creo que es interesante ir a mirar. Noam, yo quiero preguntarte por otra derrota
que es la derrota cultural que el presidente Boric dijo en su cuenta pública el 1 de junio que había sufrido su sector, ¿no? Él habla de derrota cultural, aparte de la derrota evidentemente en las urnas, tanto en el 4 de septiembre como en el 7M. ¿Cuál es la profundidad de esa derrota cultural para la nueva izquierda? Porque tu libro no incluye digamos, la derrota del 7M. Para el segundo tomo. Para el segundo tomo, que en realidad quizás va a ser remirar todo lo que has escrito antes, porque adviertes amenazas que en realidad se han materializado. Sí. Hay una... Perdonen que siga citando el libro de Daniel, pero lo acabo de leer, entonces lo tengo muy fresco. Pero, Estupendo. Estaban concertados ustedes, ¿verdad? Hay una cita que me parece que hace de Manuel Ortega Retón, pero algo así como dice algo así como que en cualquier derrota política hay finalmente una derrota de una teoría política, de una manera de categorizar a la realidad. Y creo que efectivamente falta esa reflexión de qué fue lo que... qué tipo de categorización de la realidad fue derrotada, digamos, el 4 de septiembre. ¿Y qué piensas tú? Yo creo que hay un par de elementos centrales. Uno de ellos, y tiene que ver esto con cómo uno lee el rechazo, y hay dos grandes familias, digamos, de explicaciones, y en alguna medida ambas son ciertas, ¿no? Una es que el rechazo ganó desde el centro, para poner algún término, que en el fondo la gente sí quería transformaciones, quería cambios, pero los quería con un horizonte de tranquilidad, los quería como resultado de un acuerdo, ¿no? Hay un artículo que hace poco publicó Javier Sajuria dentro de un libro recopilado por Claudio Fuentes y otros, que muestra cómo las personas sistemáticamente prefieren que sus representantes se pongan de acuerdo, digamos, en 80%, un número bien grande, aunque eso signifique renunciar a posiciones propias. Y yo creo que el ejemplo donde es más claro y donde más falló el proceso anterior es el sistema político. O sea, no puede ser que el nuevo sistema político no salga de un acuerdo que incluya a la izquierda y a la derecha. O sea, la idea de que las reglas del juego no estén presentes los actores principales de ese juego, digamos, en los últimos 100 años, me parece que era un error profundo, digamos, de visión de lo que es la política, y ahí hay una explicación. Pero la otra explicación es que en realidad el rechazo ganó por una forma de antielitismo, y en ese sentido más bien de continuidad con el estallido, pero un antielitismo que ya no tenía una forma progresista, o ponerlo ese nombre, sino que más bien una forma antiprogresista. Claro, como un rechazo a la élite del nuevo gobierno, de la nueva izquierda. Claro, de los convencionales, de gobierno, de distintas formas de élite, y que además me parece que tiene que ver con una activación de ciertas identidades tradicionales. Y ahí el elefante de la habitación es que se sumaron entre 4 y 5 millones de nuevos votantes, ¿no? Y todavía estamos aprendiendo quiénes son, porque lo hemos visto participar solo en 2 elecciones, pero según algunos estudios, por ejemplo el del COES o de la universidad, o el panel de la UDD, muestra que son votantes que al parecer tendrían aún más un sentido antiélite, digamos, un voto aún más destituyente, como dice Juan Pablo Luna, pero además que tendrían ciertas posiciones más tradicionalistas en algunos temas, en temas sociales, digamos, o en fin, y que además, según la UDD, serían más religiosos. O sea, no son conservadores porque les gusta Edmund Burke, tienen una identidad. Según la encuesta Bicentenario, 48% de los chilenos dicen que la religión es muy o bastante importante para su identidad. Esos votantes están ahí. Y en ese sentido, creo que uno de los desafíos que tiene, un poco lo que hablaba antes, uno de los desafíos que tiene la nueva izquierda es que si quiere llegar a ser mayoría, ¿no? Si quiere ser más allá del 38%, tiene que encontrar la manera de, sin perder esa base de apoyo, o sea, sin traicionar lo que es, llegar a una manera de hablar con ese electorado. O sea, para que ese 38% llegue a ser más del 50% significa que 1 de cada 5 votantes de la derecha tiene que pasar al progresismo. O sea, es un desafío enorme. Y eso pero la única posibilidad para eso, creo yo, es que lo que tú propongas cambiar tenga manifestaciones visibles de ir en esa dirección, pero a un ritmo que no te asuste lo que tú has conseguido anteriormente con el statu quo que tenías. En el momento en que tú transformas la palabra cambio en desorden, en cambiemos todas las cosas, la tendencia ha sido, por lo menos en Chile, el de asustarse y retrotraer posiciones. Y en ese sentido, ¿qué tanta gradualidad ves tú a este momento? Mira, es gradualidad, pero también es un cambio cualitativo. Déjame darte 2 ejemplos, uno en negativo y uno en positivo. En negativo, una de las preguntas que muchos se hacían es por qué en Petorca, donde el agua es un temón, ganó el rechazo, ¿no? Pese a las cosas que había en el texto constitucional, en la propuesta de texto constitucional con respecto al derecho a agua. Y la tercera hace una crónica muy interesante donde muestra que una de las razones, no es la única, tenía que ver con el rodeo. Que más allá de que el texto constitucional no prohibía explícitamente el rodeo, decía algo sobre los derechos de los animales sintientes, y cuando fueron algunos convencionales a Petorca, fueron extremadamente
yo diría, agresivos, despectivos con la idea del rodeo, y eso activó a mucha gente que se sintió atacada en su identidad, ¿no? En su concepción de mundo. Es como el fútbol para la mayoría de los chinos. Imaginémonos cómo actuaríamos si alguien se viene a reír, digamos, de una actividad como el fútbol. Probablemente muchos saldríamos con rabia a votar en contra. Y ahora un ejemplo positivo. Cuando se aprueba el proyecto 40 horas, y la ministra Jara sale a explicarlo, yo creo que hace una cosa que, digamos, le pega medio a medio, pega justo en la clave que creo que es fundamental para este debate. Dice, este es un proyecto extremadamente pro familia. ¿Qué más pro familia que darle más horas de ocio a las personas para poder estar junto con sus seres queridos? Eso es algo que le puede hacer sentido a un amplio sector de la población, ¿no? Más progresista o más tradicionalista, y que yo creo que apunta justamente a un tipo de mensaje que puede convocar incluso más allá del 78%. Bueno, el libro se llama La Nueva Izquierda Chilena y tienen 2 libros extraordinariamente recientes y buenos. Todos tenemos nuestro ejemplar. Todos tenemos nuestro ejemplar. Oye, cuarta edición y segunda edición, ¿ah? Segunda, ¿cierto, Noam? Tercera y cuarta. Extraordinariamente breve, sí, pero esa frase que citó Noam creo que es de Manuel Antonio Garretón, vaya el crédito, porque yo le debo mucho a él, entonces quería decirlo. Muy bien, pues muchas gracias, Noam, por haber estado con nosotros. Volvemos con los minutos de confianza.